Ahora resulta que el Poder Judicial está integrado por magistrados probos, por ministros rectos y por jueces que solo se han dedicado a velar por los derechos humanos. Ahora resulta que los salarios millonarios y las prestaciones exorbitantes que han escandalizado a todo nuestro país, e incluso, no lo duden, el extranjero, ellos se las han ganado a pulso, se las han ganado con el sudor de su frente y se han ganado su fortuna porque siempre han observado un compromiso con el pueblo de México. Y me parece inaudito que haya personas que todavía se lo crean. Y lo lamento profundamente porque estas frases hechas, estos enunciados huecos, solo caben en la cabeza de gente ignorante. Y se lo digo con todas sus letras, porque acuérdese usted que el ignorante no es solamente aquel que desconoce, que no sabe, que no tiene instrucción. No, recuerde usted principalmente que el ignorante es sobre todo aquella persona que pese a tener las pruebas de lo que está sucediendo en su cara, decide simple y sencillamente ignorarlas. A ese tipo de ignorantes es a quienes me refiero. Y ese tipo de ignorantes son los que tienen abiertos los micrófonos en los medios de comunicación corporativos. Y esos ignorantes que no son capaces de investigar ni de hacer entrevistas a fondo son los que les dan foro y palestra a personajes descarados que se plantan en las narices de estos comunicadores a defender sus privilegios. Y uno de esos personajes, no me cabe la menor duda, hoy es el líder sindical, ese oscuro líder sindical, he de decir, que apareció hoy ante los micrófonos de Ciro Gómez Leiva, ahí en Radio Fórmula, para hacer una defensa chafa y lacrimosa de los privilegios que tienen en el Poder Judicial. Este señor, del que yo no había oído hablar jamás, y probablemente usted tampoco, le fue a decir a Ciro Gómez Leiva que le cala en el alma que el presidente López Obrador se dirija a ellos como un poder que está podrido, porque según este señor, Jesús Gilberto González creo que se llama, dice, rasgándose las vestiduras, que el Poder Judicial se encarga de velar por los derechos humanos. Y no lo digo yo, lo dice él. Yo creo que sin pensar, que sin razonar, como suelen hacer habitualmente los irresponsables. Y entonces, el Poder Judicial, según este señor, se dedica a velar por los derechos humanos. ¿Es así? Vaya, pues le aviso a él y a su entrevistador, Ciro Gómez Leiva, que han fracasado rotundamente. Y han fracasado porque los hechos, muchos, demuestran que han sido omisos ante los derechos humanos de muchísimas personas y que se apeguen a una definición de diccionario, a una definición de manual y que nos digan que el Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver los conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público y bla, 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 bla. ¿Sabe qué? Es justamente eso, bla, 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 bla. Y tan es puro rollo que yo recuerdo que en julio de 2021, y se lo digo con esa precisión porque me gustan los datos duros, el ministro Arturo Saldívar reconoció que sí, que en los tribunales de México persiste la corrupción, y también dijo que quien afirmara lo contrario estaba mintiendo descaradamente, y lo dijo quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que no nos vengan ahora a decir que el Poder Judicial se ha ganado a pulso esos sueldos delirantes y esas prestaciones millonarias. No, porque eso es un pastelazo de caca en el rostro del pueblo de México, y lo es porque yo lo invito a que salga y le pregunte a mi vecino el taxista, a mi vecino el carpintero, a mi vecina que trabaja todo el día despachando en una tienda, ¿cuánto ganan? Yo le pregunto a la gente que vive en Chalco, que vive en Iztapaluca, que vive en Ecatepec, ¿cuánto dinero le da su patrón para que se transporte y se vaya a trabajar al otro lado de la ciudad? ¿Le da dinero? ¿Verdad que no? Porque el grueso de la población no tiene seguros de gastos médicos mayores, porque la mayoría de la población no le pagan los servicios de limpieza en su casa. No, porque a la mayoría de la población no recibe aguinaldos
de 500,000 pesos en diciembre, porque la mayoría de la población no tenemos un fondo para comer en restaurantes de lujo, porque no tenemos un comedor especial donde podamos ordenar a la carta alimentos y bebidas embriagantes. No. ¿Cuántas personas, yo le pregunto a usted, tienen apoyos para gasolina? ¿Cuántas personas tienen sus vehículos asegurados por la empresa? ¿Cuántas personas del pueblo de México tienen auto? Los fideicomisos estos que están defendiendo se han utilizado nebulosamente y son sencillamente ofensivos, muy ofensivos para el pueblo de México.